particular de la jurisdicción agraria, hay una apuesta, y hay una apuesta a generar un cumplimiento constitucional que significa definir una real equidad, acceso, igualdad en el tema agrario, entendiendo también que hablamos de una relación de violencia en Colombia que ha generado el despojo absoluto de muchas tierras, que no ha tenido acceso a la justicia directamente ni los campesinos ni la población étnica, pero sobre todo en ese contexto el proyecto de ley, que es el 183 del Senado y el 398 de la Cámara, dispone de manera coordinada aspectos que yo sí quiero mostrarles aquí fundamentalmente, que eso es la que aspira el gobierno colombiano, y con el comportamiento que ha tenido el Congreso aspiramos que pronto salga este proyecto de ley aprobado. Hemos gozado del diálogo, del consenso en muchos de los puntos, otros discutibles y discutidos, y otras sesiones que han sido parte de este debate. Si nosotros vemos qué es lo que subyace en materia probatoria dentro de este proceso, hemos podido verificar que se ha redactado este proyecto dentro de los principios de lealtad, solidaridad, igualdad, buena fe y equidad. Y esto significa que le hemos apostado a comprender no solo la finalidad y la teleología que acompaña el proyecto, sino la adopción, doctor Henry, de diversas teorías que efectivamente hacen que tenga muy buenas normas el proyecto de jurisdicción agraria, y les voy a contar por qué. Cuando nosotros hablamos de este proyecto de ley, hemos entendido también que hay muchas discusiones de fondo que han construido lo que hoy hay y que vamos a presentar brevemente en el proyecto que ya está cursando para tercer debate en el Congreso. Y se ha construido entendiendo que quiere impulsarse el concepto de igualdad de las partes, como se dispuso incluso por un bloque grande de jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2003, se reitera en el año 2016, pero sobre todo se entiende que lo que se quiere es proteger a esta población que tiene una vulnerabilidad y que sin lugar a dudas tiene una diferencia que las encuadra dentro del artículo 13 también de la igualdad y de la desigualdad igual. Y esto significa recordar que la Corte Constitucional lo habló en la mayoría de las legislaciones como un tema particular también de un cambio de orientación y de giro fundamental en los procesos civiles. Y en los procesos civiles la Corte Constitucional ha construido un tema bien importante de decir que sobre esos puntos la carga probatoria y también el tema de las cargas procesales asignadas a las partes solamente serán válidas cuando son razonables y proporcionadas. Y esto nos lleva en efecto a radicar una serie de principios y de características del proyecto de ley que no solamente buscan obviamente la verdad, sino también que las cargas procesales son un tema que la Corte Constitucional ha definido como un elemento característico de los sistemas probatorios, en donde hubo un giro y una aceptación de la máxima que teníamos nosotros de la famosa carga onus probandi a la carga dinámica de la prueba. Y desde ahí tenemos que entender que el proyecto le apunta a generar una constatación permanente de este cambio y este giro, que lo que permite decir es que la teoría de la carga dinámica de la prueba haya su origen en la asimetría de las partes. La Corte Constitucional ha sido categórica en esto, y desde ese punto de vista de la necesidad judicial de intervención para que las partes se restablezcan en igualdad y genere una equidad dentro del proceso judicial. Rápidamente, porque esto va a ser debate de otros elementos que va a presentar la coordinadora, la noción de carga dinámica de la prueba que se incorpora al proyecto de ley no desconoce las reglas clásicas, sino que lo que impone es la reasignación, y esto es muy importante, la reasignación que significa también cuál es la actuación del juez y qué significa trabajar sobre la disponibilidad de la prueba. Desde ahí entonces podemos decir que toda la construcción del proyecto de ley apunta a normas fundamentales. Solo voy a tratar el tema probatorio,
que cumplen también la sentencia SU del 2021, una tutela, y que sobre esos supuestos acoge los criterios que se formulan dentro del proyecto de ley. El primer artículo, que es el objeto de la ley, va a tener claramente la consignación de establecer el procedimiento especial agrario y rural con un funcionamiento de la jurisdicción agraria de conformidad con los artículos 116 y 238A. Los criterios de interpretación, artículo 4 del proyecto de ley, significa hablar de la aplicación de la interpretación de las normas desde los postulados constitucionales y legales. Por lo tanto, la ley estatutaria y la reforma constitucional que mencionaba la doctora Laura hace un énfasis fundamental en la necesidad de adelantar los procesos de agrarios con protecciones especiales, y en la aplicación de la interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso. ¿Qué se hace en este marco? Tener en cuenta el Código General del Proceso, que ya en los procesos agrarios también tenía una posición muy clara frente a la materia probatoria en los procesos agrarios. Y por eso es tan importante recordarlo. Yo me voy a servir de lo básico del doctor Henry, que me gusta mucho, porque a veces olvidamos que hay cosas que ya están previstas, que ya están establecidas y que parece que fueran cosas nuevas. Y sobre esos supuestos, la carga dinámica de la prueba la tiene establecida el Código General del Proceso desde su creación, y desde ese punto de vista lo que hacemos es, con mucha discusión, porque hubo una propuesta inicial que contemplaba una versión diferente, incluir el artículo del Código General del Proceso idéntico a el tema de la reforma agraria, como quedó hoy en el debate final que tiene como ponencia el Congreso de la República. Y les voy a mostrar cómo en estos casos en particular, en los procesos agrarios, el artículo del Código Procesal, en ese artículo que mencioné, también decía: en los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente, y ojo con esto, en lo relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia, tierra y producción agraria. Desde ese punto de vista, entonces, estamos tomando en el artículo 5, artículo 21, artículo 31, muchos de estos elementos. Los principios del derecho agrario también nos marcan una concentración fundamental sobre los sujetos de especial protección constitucional. Y en este tema debemos decir que nosotros, en esos principios, estamos trabajando sobre la necesidad de la realización de justicia agraria y rural en los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección. Se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes o intervinientes. Se establece como principio la oficiosidad, que es una característica de ese cambio entre el onus probandi y la necesidad de la carga dinámica de la prueba por adquirir principios de equidad, lealtad, igualdad y obviamente justicia. Y sobre esos supuestos, en la integración probatoria también vamos a ver cómo hay cargas para el juez, al igual que en el artículo 30 cuando hablamos de los medios de prueba, y sobre todo el artículo 31, carga de la prueba, terminando con esto. Cuando nosotros hablamos de la carga de la prueba en este proyecto, por ahora, porque vamos a seguir en el debate, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen, onus probandi como requisito general. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar la evidencia o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de la prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente. ¿Y esto qué significa? Significa que la sentencia del 2016 se cumple en toda su integridad frente a la definición de una jurisdicción agraria con carga dinámica de la prueba y con relativa posibilidad oficiosa del juez
y se mantiene la palabra podrá, que causó tanto estupor en el análisis de la sentencia, que no es deberá sino podrá, pero tiene una condición especial. Este podrá está dirigido dentro de jurisdicción agraria a la especialidad, a la condicionalidad y a la situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, en términos generales, para finalizar y dar paso al siguiente ponente, significa que el proyecto de ley acoge en un todo lo que ya la Corte Constitucional, el derecho internacional y obviamente el Código General del Proceso habían dispuesto. Nosotros estamos trayendo hoy el proyecto que está hoy en debate y que ha sido concertado en el Congreso, por lo tanto tiene muchos cambios que no se refieren a lo que usted ha dicho hoy acá, pero que sí, en el buen sentido de la palabra, también quiere decir que tenemos que precisar algunos elementos, y es, cuando nosotros hablamos de la carga de la prueba en términos de visión interseccional, perspectiva de género, visión de protección, ya hay unos parámetros claros, no solamente en la jurisdicción penal, sino también en la jurisdicción constitucional. Y eso significa apuntarle a dos elementos. El juez, cuando usted pone en ejemplo en particular cómo mira el juez si es mujer y qué clase de valoración hace, creo que ya no solamente el bloque de constitucionalidad, sino el bloque de convencionalidad ha generado un parámetro particular sobre cómo se interpreta frente a la necesidad de equidad, Convención Belén do Pará, CEDAW, etcétera, frente al ejercicio particular. Lo segundo que hay que decir es que cuando hablamos de la carga de la prueba, también la Corte Constitucional, en la sentencia del 2016, habló claramente de cómo mirar esta gran vulneración que puede haber de acceso a la justicia y de derecho cuando la carga de la prueba se le impone frente al parámetro de donus probandi y no se genera una distribución de cargas y riesgos. Y esto significa decir que tenemos claro que esta sentencia del 2016 hace un parámetro fundamental, y es cómo entender la valoración, que yo lo dije al principio de la intervención, y es quién tiene realmente más acceso a la prueba, con las diferentes variables que incorporé al inicio de esta charla. Y significa también quién tiene más facilidad. Aquí no quiere decir, con la pregunta, doctora Laura, que sí resulta pertinente, pero que yo la veo desde otro punto de vista. Si yo tengo una población afro o una persona que pertenece a la población afro y una persona que pertenece a la población étnica, yo no voy a decir que esa sea la forma de definir quién tiene el riesgo de la prueba ni quién tiene la atribución de la prueba. Lo que tengo que hacer es la valoración frente a esos raseros que marqué en el primer inicio, y es quién tiene mejor acceso a la prueba, quién puede tener esa prueba, y desde ese punto de vista los parámetros que ha fijado la sentencia de 806 del 2016 en la Corte Constitucional. Y finalmente decirles algo, esto está en construcción, por eso es tan importante los debates que se han dado en academia, en foros públicos, en el Congreso, porque resulta que de lo que fue el proyecto a lo que hoy hay una diferencia. Y también hemos podido precisar algunos de los aspectos de competencia para efectos de que ustedes también, el Ministerio de Justicia, esto no es propaganda, simplemente tiene cada uno de los elementos desarrollados por unos ABC. Y cuando nosotros hablamos el ABC de la jurisdicción agraria que tenemos con el Ministerio de Agricultura, dice claramente cuáles son las competencias: uso y tenencia de tierra, contratos de aparcería y contratos agrarios, lanzamiento por ocupación de hecho, uso de recursos comunales y predios agrarios, posesión de predios rurales y privados, servidumbres agrarias y actuaciones de Agencia Nacional de Tierra. No hay que ponerle más intención que la que tiene la jurisdicción agraria de definir los problemas agrario y rural, y no nos vamos a meter por razón del tiempo en qué es agrario y qué es rural, pero creo que eso ya está definido hace mucho. Y recordemos que los principios de la jurisdicción agraria, el principio de sostenibilidad alimenticia, todo lo que significa apostarle a la jurisdicción agraria queda inserto dentro del proyecto de ley que efectivamente le apunta a esos principios. Nosotros hablamos de principios especiales, de jurisdicción especial, porque es que tienen un contenido diferente. Y fíjense que los principios estaban todos mencionados en el proyecto de ley inicial. Y sin embargo, entendiendo que es una norma convencional y constitucional la que involucra los principios agrarios, se cedió ante la pretensión de muchos de los congresistas de que no era necesario incluir esos principios. Pero esos principios van insertos en la ley. Venían todos. Usted dice, echa de menos unos, sí, claro,
porque en la sesión y en las discusiones del Congreso se dijo, ¿para qué incluimos todos los principios en la ley si ya hacen parte de un bloque general?